Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Macrofaringodon meleagris de la familia de los lábridos. Es el conocido como lábrido leopardo, lábrido de puntos negros o lábrido ave de Guinea. El descubridor fue valencianés en 1839, un clásico de los descubridores. La distribución lo encontramos principalmente en la zona asiática y de Oceanía. Principalmente lo vamos a encontrar en todas las islas, en algunas islas de la Micronesia o de la Polinesia o de la Indonesia. Y lo encontramos, por ejemplo, en la isla Cook, en la isla, en el Mar del Coral, en las islas Fiji. Lo podemos encontrar inclusive en Sri Lanka, en la India. O en Tahití, en Tonga, en Samoa, todas estas pequeñas islas que encontramos cerca de la Gran Barrera de Coral. También lo encontramos en Bali y, propiamente dicho, en la Gran Barrera de Coral. Las zonas donde se encuentra este increíble lábrido es un lábrido de tamaño bastante pequeño. Las solemos encontrar en zonas de arrecife, en las paredes exteriores, donde suelen haber bastante corriente. Los lábridos se encuentran en esa zona entre el arrecife el mar abierto. Lo encontramos también en lagunas, en mar abierto, pero normalmente de poca profundidad. Lo encontramos en las famosas crestas de arrecife que encontramos frente a la costa y son zonas donde normalmente hay bastante corriente, son zonas donde también hay bastantes corales y son zonas donde también hay evidentemente el suelo oceánico de baja altura con la arena. Estas zonas los solemos encontrar como mucho hasta unos 30 metros de profundidad. La temperatura para mantenerlo entre 24 a 28 grados y los tamaños, como he comentado antes, es uno de los lábridos mejor manejables dentro de acuario, ya que el macho mide unos 15 centímetros y la hembra suele medir unos 10 centímetros más o menos. En primer lugar, también comentaros que normalmente las fichas técnicas, esto lo he comentado varias veces en los comentarios, pero normalmente estas fichas técnicas, por ejemplo, los vídeos, muchos de ellos los suelo grabar de mis acuarios. Hay vídeos que que me dejan suscriptores que me piden los suscriptores, entonces me lo envían y yo hago el vídeo con la narración a través del vídeo. También grabo vídeos en tiendas, grabo vídeos en acuarios, grabo vídeos de amigos, yo grabo vídeos de muchísimas formas, de muchísimas personas diferentes. Sí que es cierto que por ejemplo, este vídeo está grabado en Nueva York, está grabado en una tienda que se llama Petco, que se encuentra en Union Square y evidentemente ya veis que el animal está estresado, no estaba en las mejores condiciones. Me pasó lo mismo también como con, por ejemplo, el vídeo anterior con el bocón azul, con el pez mandíbula azul. Evidentemente, peces así, con este comportamiento tan obsesivo en el cual está todo el rato en una de las esquinas haciendo presión con el morro, obviamente va a desencadenar una enfermedad bucal de tanto roce en la boca y de tanto chocarse. Por lo tanto, este tipo de comportamiento no sería el lógico para comprar este animal. Normalmente compraríamos un animal que nadara correctamente, que tuviera el... Hay que decir que el lábrido en sí mismo es un pez que tiene una natación muy característica, pero para nada un animal que está en una esquina de arriba para abajo nos va a durar en nuestro acuario, obviamente. ¿Es una lástima? Sí que es una lástima, pero son los consejos que yo personalmente os diría. Los peces normalmente no se pueden comprar por lástima porque muchos de los peces y más de agua marina, si los compramos para intentar salvarlos o curarlos, en nuestro acuario probablemente empecemos con un 50% de desventaja a la hora de conseguir echarlo para adelante. Dicho esto, comentaros que el acuario, para mantener a este increíble lábrido, hay que decir que la coloración de este lábrido a mí es uno de mis favoritos. Os estoy trayendo en esta serie de fichas sobre marino unos peces que a mí personalmente me encantan y que además, si os fijáis también el Trimaculatus, la damisela que veis allí, le está como atosigando. Entonces, mucho cuidado con las tiendas, en cómo los tienen presentados, porque evidentemente te puedes llevar un pez bastante estresado. Perdón,
el acuario debe ser un acuario maduro. Yo aconsejo que lo rellenéis de roca. Hay que decir que estos peces habitan en zonas de paredes de roca donde tienen un montón de roca, sobre todo en vertical, para poder nadar de arriba hacia abajo o con las rocas entre los huecos. Y este pez, normalmente, todo el mundo lo dice que debe estar sobre unos 120 litros. Pero es obvio que un lábrido, por muy pequeño que sea en comparación a algunos lábridos que pueden medir incluso 1 metro o 2 metros, pero es lógico que a este animal, como es un lábrido, a pesar de ser de pequeño tamaño, lo tengamos en un tanque grande. Los lábridos nadan muchísimo, nadan de arriba para abajo, necesitan mucho espacio, son muy exploradores. Entonces, en este caso, para mantener a un lábrido de estas características, por muy pequeño que sea, le debemos proporcionar unos 350 litros para arriba. El acuario tiene que tener mucha roca viva, sobre todo para que se genere la microfauna que siempre solemos hablar con algunos peces que necesitan comer copépodos, necesitan pequeños crustáceos, el zooplancton, necesitan una flora sólida dentro del acuario que se puede ir repoblando a medida que él se la va comiendo. Es la base del éxito para mantener a este lábrido. La dieta, conseguir suficiente alimento durante todo el día. Si no, lo vamos a ver como rápidamente adelgaza y rápidamente muere. Sobre todo también los lábridos se ensucian bastante y son muy dragones, por lo tanto, buena filtración y también buenos cambios de agua. Yo aconsejaría con este pez concretamente sobre un 10 a un 15% semanal o cada 10 días. Buena corriente, los lábridos son peces de corrientes oceánicas, por lo tanto, buena oxigenación y buena corriente en el tanque. Y sobre todo también un lecho de arena normalmente de más de entre 5 y 10 centímetros. Esto es debido a que este pez normalmente tiene la tendencia a enterrarse debajo de la arena en casos de estrés, en caso de que otro pez le moleste, en caso de cualquier cosa de estas, lo que va a hacer es enterrarse debajo de la arena. Eso le reduce muchísimo el estrés y eso le permite también calmarse y volver a adoptar el temperamento y el comportamiento normal de la especie. Es muy importante esta capa de arena y también hay que decir que al tener objetos o piedras o corales, evidentemente al enterrarse pues levantará arena o puede tirar algún coral. Por lo tanto, también que todo esté bien anclado. Es otro de los requisitos indispensables tapar el acuario, ya que este pez suele saltar con muchísima facilidad. Los lábridos suelen tener es una forma muy aerodinámica y la cola tiene mucha fuerza y normalmente suelen saltar de los tanques. Esto también es llevable, extrapolable también a lo que sería cuando lo estemos aclimatando. Hay gente que normalmente lo que hace es lo pone en un recipiente cuadrado y hace el goteo a través de ese recipiente o un cubo también hace el goteo. Este pez, si el cubo es demasiado bajo o si el recipiente no es suficientemente alto, este pez también saltará de ese recipiente. Es decir, no vayamos a dejar al pez aclimatándose con el gota a gota en un recipiente pequeño, ya que si nos vamos a hacer otra cosa y lo dejamos allí, probablemente cuando lleguemos a casa, o bueno, cuando entremos otra vez en la habitación del acuario, nos encontraremos el pez seco muerto al lado del acuario. Por lo tanto, es importante, estos peces saltan con mucha facilidad y debe estar tapado. Luego hablaremos abajo sobre la compatibilidad entre especies. Normalmente no suelen molestar a los corales, no hay ningún problema de incompatibilidad con los corales. Suele sobrellevarse medianamente también con algunos compañeros de acuario, siempre y cuando sean pacíficos. Y sí que es cierto que yo aconsejaría, por ejemplo, meter primero los lábridos, si luego o este lábrido concreto, perdón, pasa que los lábridos del género Macropharyngodon suelen ser bastante pacíficos y suelen ser bastante manejables dentro del acuario, pero yo aconsejaría que los macrofaringonos se introduzcan antes de las doncellas o de las damiselas, porque si no vemos este comportamiento de las doncellas que están como marcándoles el territorio a los lábridos. Por lo tanto, antes de las doncellas, antes de los cirujanos, introducimos primero a los macropharyngodon.
Los parámetros entre 8.0 a 8.4, la densidad entre 1020 a 1025 y estos peces son resistentes en sí mismos a los nitratos hasta normalmente unos 15-20 partes por millón, pero obviamente no se aconseja para nada llevarlo a esos límites por la aparición de algas, etcétera, la desestabilidad dentro del acuario. La alimentación de los macrofaringodon suelen comer peces pequeños, perdón, crustáceos pequeños y luego toda la gama de protozoos, como por ejemplo copépodos, cíclopes. Sí que es cierto que anfípodos también suelen comer, o les encantan los foraminíferos. Y en general, la artemia, el misis, el krill, la salmuera. Es especialista también en los moluscos gasterópodos, por lo tanto, depende de qué tipo de caracol que tengamos en nuestro acuario, podrían ser también picados por este animal, por lo tanto hay que ir con cuidado con qué tipo de caracol tenemos en nuestro acuario. Puedes darle también gambas, sobre todo sin cáscara, camarones. Podéis darle un gran abanico típico de dieta, pero es un animal que normalmente le suele gustar cazar, por lo tanto que haya suficiente animal vivo dentro del acuario hasta que consigamos sobre todo aclimatarlo a la comida congelada o a la comida seca. Yo normalmente también este tipo de comidas, ya que hay veces que son muy específicos a la hora de comer un tipo de comida, la enriquecería con algún tipo de líquido, gotas de vitaminas o cualquier cosa de estas para ofrecerle también un aporte vitamínico con una amplia variedad de oligoelementos, vitaminas, etcétera, etcétera. El temperamento es bastante, en general los lávidos son bastante peculiares, son bastante interesantes de observar, tienen comportamientos a veces muy extraños. Yo hay veces que cuando observo los lávidos, no solo estos, sino otro tipo, el Dimidiatus o cualquier otro tipo de lávido pequeño que podemos tener en acuario, vemos absolutamente comportamientos fascinantes de movimientos ondulantes con un tipo de nado concreto para comunicarse con los otros peces, para simbolizar una cosa, para expresarse de una manera, y este no deja de ser menos. Este lábrido leopardo tiene a veces comportamientos para echar a un animal de su zona muy interesante, para comunicarse con las hembras muy interesante. En la naturaleza normalmente lo encontramos o solo o en pequeños grupos compuestos también por un macho y diversas hembras. En cautividad también yo lo que aconsejaría más que grupos amplios sería o solo un macho, es decir, un macho o una hembra, o solo un macho o una hembra, o si no una pareja. Yo no aconsejaría, hay gente que normalmente este tipo de pez lo que tiene es, lo suele poner con un macho y tres hembras normalmente, incluso suele poner hembras diferentes de diferentes otras especies de Macropharyngodon. Entonces, y suelen convivir normalmente medianamente aceptable. Yo personalmente, en según qué tipo de acuarios y con según qué tipo de tamaños, lo ideal yo aconsejaría uno solo o en su defecto también un macho y una hembra. Hay que decir que estos animales, si se ponen dos machos en un mismo tanque, se van a matar. Por lo tanto, es muy importante que solo haya un macho y luego las hembras o un macho y una hembra. La longevidad de estos animales suele vivir unos 8 años y la experiencia para mantenerlo, si bien es cierto, mantenerlo si lo tenemos bien cuidado, es un pez que es muy resistente, resiste bastante los nitratos, no suele enfermarse demasiado, pero sí que es cierto que hasta llegar a ese proceso, el proceso de aclimatación, el proceso de coger al animal y adaptarlo al acuario, eso es un proceso muy delicado, con muchísima experiencia, que solo un acuarista avanzado podría llegar a desarrollar con éxito. Por lo tanto, este pez es para gente muy experta dentro del hobby. El dimorfismo sexual es muy sencillo de adivinar. Tanto el macho crece un poco más, la hembra crece un poco menos. Hay que decir que estos animales normalmente nacen hembras y luego cambian el sexo a macho, es decir, son protogénicos y estos animales tienen, o sea, muy similar a, por ejemplo, el pez payaso,
y suele tener un comportamiento muy similar a nivel de el cambio de sexo. Con los machos hay un macho dominante y también hay una hembra que muestra cierta dominación, entonces luego si alguno desaparece, el siguiente adopta el rol de hembra, entonces es muy interesante. Las hembras en sí mismas son normalmente de color con fondo blanco y las manchas son bastante, bueno, son irregulares, pero son normalmente manchas de color negro o del típico marrón negruzco apagado o normalmente los márgenes del animal, los márgenes de esa zona están delimitados por un color blanco o un color azulado, más o menos, de tanto de las zonas de las manchas como también del borde. Esto normalmente lo cubre todo el cuerpo y en cambio los machos tienen un color más normalmente más rojizo, más el fondo normalmente es más anaranjado, más intenso y el moteado no es un moteado, no es un, hay zonas en las que el moteado es redondo, pero también se alargan un poco las líneas, sobre todo cuando se van acercando a la zona de la cara. Y el cuerpo normalmente también de los machos es mucho más aerodinámico, mucho más estilizado, el de las hembras es un poco más ancho. Y estos animales no toleran para nada dos cosas, el cobre y los típicos errores de principiante. Estos animales cuestan aclimatarlos y lo diré mil veces en este vídeo. Se recomienda una muy buena cuarentena ya que estos peces vienen de la naturaleza y suelen venir con parásitos internos, enfermedades, etcétera. Hay que decir que en 1996, esto es un dato bastante antiguo, pero sí que me atrevería a decir que siguen habiendo estos elevados porcentajes. 1996 normalmente del 75 al 85% de estos peces que venían importados tenían gusanos intestinales. Entonces, sí que es cierto, quizás no en tanta medida a día de hoy, ya que hay otros procesos preventivos para tratar este tipo de cosas en criadero o en mayoristas o en importadores, pero sí que es cierto que estos animales suelen venir con enfermedades, por lo tanto hay que seleccionar muy bien al ejemplar que vayamos a comprar. Es también uno de los peces más sensibles al transporte. Suelen tener una tasa de mortalidad muy grande en el transporte y me atrevería a decir que después de la alimentación, que es la parte más crítica en el mantenimiento de estos animales, el transporte es algo de lo que no habría que menospreciarlo. El transporte es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el transporte se suelen estresar muchísimo, se suelen debilitar muchísimo. Como veis, pues hay que elegir ejemplares ya de por sí en la tienda que no tengan la boca con manchas, eso significa que ha estado dándose golpes en la cara y también yo pediría dos cosas. Una, al vendedor que la alimentación que le diera de comer en directo, ya que si no tenemos muchas probabilidades de que el pez no siga adelante para ver si come o no come. Y también se aconseja, o yo lo pediría, poner una capa de arena en la bolsa de transporte, ya que esto lo que hará será que el pez se sienta mucho más cómodo, se enterrará y eso reducirá muchísimo el estrés durante el transporte. Esto sería un truco que os recomendaría y sobre todo pues eso, peces que naden correctamente y es increíble, es un labrido con un comportamiento de los más fascinantes que he visto en mi vida. Y es un labrido que tampoco es excesivamente caro. Los rangos normalmente suelen estar entre 30 a 40 euros, quizá lábridos más grandes pues, o aclimatados suelen costar hasta los 60 euros. Pero en general este lábrido leopardo es bastante barato en comparación con otro tipo de peces. Espero que os haya gustado también este vídeo, de comentar, darle al like y gracias por todo y un saludo y hasta la próxima.